Los ingenieros de Franco, Ciencia, Catolicismo y Guerra Fría en el Estado franquista. El llibre que ha escrit el Lino Camprubí. Lino Camprubí va néixer l'any 81. Cierto. Con lo cual, si queréis saber la edad, restáis y lo vais a saber rápidamente. Va néixer a Madrid, va viure a Sevilla i ara està treballant a cavall entre Barcelona i Berlín. Està a l'Institut Max Planck d'Història de la Ciència de Berlín i està a una plaça, diguéssim, d'investigador de recerca a l'Autònoma d'aquí de Barcelona. Parlarà en castellà, però entén el català, amb la qual cosa, jo no us explicaré el llibre perquè el que ha d'explicar és ell. En qualsevol cas, dic que és un llibre, a mi m'ha semblat força interessant, i crec que és força interessant, si més no, per la gent de la meva edat. Els que sou més joves, igual hi ha algunes coses que no d'això, però la seqüència de temes que tracta el llibre, qüestions com l'autarquia, la industrialització, qüestions d'aquestes, nacional-catolicisme, elements, evidentment, de totalitarisme, sindicats verticals, qüestions d'aquestes que per nosaltres són molt referents, però després les coses que agafa els pobles de colonització, els pantanos. Clar, jo és que veia a la tele el Franco inaugurant pantanos, i per tant, diguéssim, això queda ben reflectat en el llibre. Tot el tema de l'Opus, la relació de l'Opus i el CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques, són coses que potser en aquests últims anys, o tot el tema dels debats sobre Gibraltar, tot el tema del Sàhara, la descolonització del Sàhara i tot el conflicte al voltant del Sàhara, tot el tema de l'energia nuclear i els debats que van haver-hi durant uns anys aquí en relació al tema aquest, tot el tema de les obres això del regadío, totes aquestes qüestions que es van tractant d'alguna manera en el llibre i que a mi almenys m'han permès connectar amb algunes de les qüestions que passaven en aquest país i que després quan fem memòria històrica del passat ens quedem sempre molt amb la superestructura político-ideològica i fem debats molt superestructurals i obviem a vegades les coses materials concretes que han anat passant i que són les que expliquen bona part de les coses que ens envolten, diguéssim, la vida d'avui quotidiana. I en aquesta visió, des del punt de vista de la tecnologia, de la ciència, de l'evolució científica i tecnològica en el nostre país, la ciència aplicada en el nostre país, veiem com es va anar transformant també aquest país als anys del franquisme i que en aquesta transformació no era només un projecte polític possiblement del nou règim, que també, sinó també, diguéssim, era un projecte polític de determinats, en aquest cas enginyers, cito ell molt, enginyers, tècnics i tal, que possiblement alimentaven o es retroalimentaven entre el propi constructor polític del règim, però també, diguéssim, amb les posicions polítiques d'aquestes persones, d'aquests professionals o d'aquests tècnics i tal. La tesi del llibre jo crec que és clara i ens l'explicarà ell, diguéssim, que en el franquisme també es va fer ciència, perquè sempre hem pensat que els anys aquests de la dictadura van ser, diguéssim, un desert, en termes científics, en termes tecnològics, i no, es va fer ciència perquè van canviar les bases materials d'existència del país i perquè també a través de la ciència es va permetre, i de la tècnica es va permetre obrir un país tancat amb les relacions, diguéssim, internacionals, molts científics i tècnics d'aquests són els que van permetre fer a vegades de la diplomàcia que el règim no podia fer per la situació també, diguéssim, d'aïllament que tenia, per pura lògica i tal. Bé, en qualsevol cas, jo crec que el llibre permet després fer debat en funció del que ell digui i ens dona algunes pistes per interpretar millor el que tenim avui aquí, però també per interpretar també el que va ser aquell règim totalitari, el règim franquista, un règim sense llibertats, però també com aquest règim va poder durar tant de temps, i va durar possiblement tant de temps perquè possiblement també el paper d'aquesta ciència aplicada va permetre posar unes bases d'existència material que feia que molta gent veiés que se'ls donava satisfacció a les necessitats materials i, entre cometes, les compraven a canvi de llibertats. Aquest seria, diguéssim, un altre problema i un altre debat, però que pot sortir també aquí. En qualsevol cas, li deixo en el Lino que faci ja la presentació i que ens expliqui i després fem una mica de debat.
No, si heu d'aplaudir. Muchísimas gracias por la presentación, un honor, la verdad, tenerte a ti presentando el libro y el debate que has planteado al final es justo, yo creo, el que hay que tener, porque si es cierto lo que estás diciendo, y yo creo que en gran parte lo es, eso debería hacer temblar lo que muchos jóvenes y viejos creen o dicen creer sobre la etapa del franquismo. Es más duro de lo que parece, lo que acabas de decir. Pero de eso vamos a hablar después. Ahora mismo es primero los agradecimientos, pues no solo por la presentación, sino a Llorens por la gestión, y a Rosa y a la Fundación Cipriano García por acoger el acto y tan amablemente. Y a la Editorial Crítica, que ha mandado un par de representantes y un librero, así que gracias a ellos está el libro disponible, que además lo han hecho muy bonito, es muy de agradecer, y además pues se puede adquirir luego si alguien tiene interés en profundizar en algunas de las tesis, etcétera, etcétera. Yo, como estoy en un sitio, he presentado ya el libro en varias ciudades, los presentaré en otras, pero nunca lo había presentado en una organización sindical, digamos, aunque la Fundación Cipriano no es comisiones obreras, sin embargo, y aunque muchos de los aquí presentes pues vienen por otras razones, por amistad, por interés en la historia de la ciencia, por interés en la historia económica, sí que es verdad que es un público pues más interesante en el sentido de menos académico del que me encuentro normalmente, y más ligado a de lo que va el libro. El libro va de producción. Si hay un modo de resumirlo, es una historia del franquismo a través de la producción, en vez de a través de los nombres y de las caras, a través de la producción. Y entonces, pues, un sindicato de lo que va es de medios productivos, de fuerzas de producción y de medios de producción. Entonces quería hacer una suerte de encuesta, que no sé si va a funcionar logísticamente, pero para ver si aquí hay una percepción. O sea, creo que mi argumento va a ser más fácil de hacerse entender aquí que en otros foros, pero voy a hacer la encuesta a ver cómo sale. Pues ya has revelado un poquito, pero intentad que él no hubiera dicho nada. Que levante la mano, por favor, perdonad, que levante la mano, por favor, quien crea que la investigación científica durante el franquismo o no existió o fue un completo desastre, si es que existió algo. Hay timidez porque la tesis del libro ya se ha revelado. Yo lo pensaba antes de leer el libro. Claro. Bueno, yo también, pero he leído el libro, ¿eh? Bien. No, hay suficiente masa crítica como para que, a pesar de que tal. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿quién cree, la misma pregunta pero a la producción, ¿quién cree que durante el franquismo no hubo producción o fue un desastre? Que levante la mano. Producción fue un desastre. Vale, bien, pero hemos tenido una muestra. Desastre para quién. Eso, ahí ya estamos afinando y afinaremos más. Pero el caso es que dos personas han dudado frente a las 10 o 12 que antes habían levantado la mano. La tesis del libro es: en el siglo XX no puede haber producción tecnológica sin investigación científica. Es imposible. Entonces, si estamos de acuerdo en aceptar, y en esta casa es imposible no aceptarlo, que se produjeron 600, que se produjeron centrales nucleares, que se construyeron pantanos, para bien o para mal, de esto vamos a hablar luego, y por supuesto a través del sufrimiento de muchas personas y etcétera, etcétera. Pero ese no es el argumento ahora mismo en el que yo me estoy centrando. Es: si estamos dispuestos a aceptar que en el franquismo hubo tecnología, ¿por qué no estamos dispuestos a aceptar que en el franquismo hubo investigación científica? Yo creo que se debe a dos cosas. Una es un prejuicio, digamos, espiritualista. Yo soy de filosofía y entonces pues la palabra materialismo y espiritualismo es como pues Marx entendió a Hegel, etcétera, etcétera. La tradición tiene mucha solera. Lo que quiero decir en este caso es que tenemos una idea de la ciencia como teoría, una idea de la ciencia pues como libertad de pensamiento.
No, la ciencia es una cosa que se hace con las manos. La ciencia sin la parte manual no existe. O sea, una teoría materialista de la ciencia siempre va ligada a la historia de la producción. Van primero las tecnologías y luego las ciencias a la zaga, normalmente. Y esto va al nombre que se suele dar a las ciencias que hubo en el franquismo, que es ciencia aplicada. Hablar de ciencia aplicada supone que hay una ciencia teórica que algunas mentes foráneas han establecido y que lo único que tiene que hacer el tecnólogo o el fabricante o el ingeniero es aplicar esa teoría a la práctica. En toda la historia de la ciencia eso es muy difícil de sostener, pero en el siglo XX es prácticamente imposible, porque de hecho las ciencias teóricas se desarrollan a la vez que los aparatos de medida, que los aparatos de estandarización, etcétera, etcétera. En el caso de España, pues no se puede hablar o sea, al hablar de ciencias aplicadas estamos siempre suponiendo un bagaje teórico muy fuerte. En el caso de, no sé, por decir algo, las centrales nucleares, pues en España empezó a haber físicos nucleares cuando se empezaron a construir centrales nucleares, no antes. Es así de sencillo. Por cierto, mañana Llorens y yo estaremos en un debate sobre la energía y el territorio, en el que espero poder hablar más de centrales nucleares, de carbón, de pantanos y tal. Hoy me centraré en otras cosas. Entonces, como decía, creo que una de las razones por las que somos capaces de aceptar que en el franquismo hubo producción pero no hubo ciencia es por este espiritualismo en la historia de la ciencia. La otra razón, y esto me interesa mucho comprobar si este argumento tiene algún recorrido o no, y creo de nuevo que esta sala es un sitio muy interesante para hacerlo, la otra razón creo que puede tener que ver con la historiografía de España. Lo he puesto un poco demasiado pedante. Con el modo que tenemos hoy en día en ver la historia de España, la historia reciente. Por decirlo más directamente, con cómo la democracia, como nuevo régimen político, tuvo que reescribir su propia historia. Y aquí tiene mucho que ver la izquierda, en general. No creo que haya una sola izquierda, hay muchas izquierdas enfrentadas entre sí, pero en esto tuvieron un discurso muy parecido. Y es que, para la izquierda marxista en concreto, estaba muy claro durante el franquismo que lo que el franquismo era, entre otras cosas, era un proyecto de acumulación forzosa del capital. Un proyecto de industrialización forzosa que beneficiaba a las clases burguesas a costa de acumular el capital a costa de salarios bajos y represión del trabajo, tanto en el campo como en la ciudad. Eso es más o menos el discurso que había en los 60. Las huelgas mineras de Asturias, aquí también en Barcelona con la SEAT, etc. Vale, ¿qué pasa con la transición? Que gana la democracia, ganan las libertades, pero gana el capitalismo, pierde el Partido Comunista. Quien retoma, y esto es muy duro decirlo en comisiones, pero es que es la propia historia de comisiones la que tiene que verse desde este punto de vista así de crudo, y es, gana el PSOE, gana el capitalismo, y entonces gana un discurso que es incapaz de seguir diciendo que Franco es malo porque es capitalista. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que nosotros también somos capitalistas. Es más, que el capitalismo que nosotros tenemos procede de esa época, procede de esas estructuras económicas, son las mismas familias. No es ya solo el PP, es que la burguesía catalana, que es burguesía española, porque no, o sea, son las mismas redes comerciales, procede todo de ahí. La red eléctrica procede de ahí, por ejemplo, por decir algo. Entonces, cuando en la democracia no se derribó el capitalismo, el discurso tuvo que cambiar. El discurso empezó a ser, no, es que Franco era malo por haber frenado el capitalismo. Franco era malo por haber frenado la industrialización. Entonces, hoy en día, aunque los historiadores profesionales no nos entendamos mal, bueno, sí, a ver, voy a matizar eso. Iba a decir que eso no lo dicen así, pero es verdad que es un discurso que está muy extendido entre la gente normal. Bueno, es que el franquismo era, pues eso, antitecnológico y
era irracional porque, bueno, era católico, era imperial, era una retórica tal, y entonces pues nada, eran tontos, vamos, digamos, y no hicieron nada. Claro, yo creo que eso es el momento ahora mismo de cambiarlo, de empezar a ver, oye, que se tiene que hacer una historia política del franquismo a través de la historia de la producción, pero que no vea la producción capitalista siempre como un valor positivo, que es el problema que tenemos, sino que sea capaz de admitir que la industrialización forzosa pues necesariamente conlleva daños tanto a las clases obreras como por ejemplo ecológicos. Mañana hablaremos más de ecología, pero yo cuento en el libro, y lo he contado demasiadas veces ya, pero es que me hace mucha gracia, un catedrático que era muy ecologista, activista en los 70, cuando hablamos una vez sobre energía nuclear, me dijo, la energía nuclear en España la física nuclear en España era una mierda pinchar un palo. Me dijo, o sea, su crítica al franquismo, ahora, en el 2010, era que no tenían física nuclear. Pero, coño, si malgastaste tu juventud en los 70 luchando contra la energía nuclear, ¿cómo puedes haber cambiado el discurso? Y me parece que eso es que el poder de la historia es que es, bueno, pues la justificación histórica, que es que incluso alguien que ha vivido en primera persona esas cosas es capaz de luego negarlas, digamos, porque el discurso oficial ya no es anticapitalista, digamos. Entonces, ese es el argumento que digo que es arriesgado y que es lo que yo quería probar aquí con vosotros y que luego tendremos más tiempo de matizar y de argumentar. Como digo, mañana voy a hablar de energía. El libro lo que pretende ser, ya lo he dicho, es una historia política del franquismo, de los grandes temas políticos del franquismo, pues industrialización, autarquía, nacionalcatolicismo, integración europea, autoritarismo y paternalismo con obreros y agricultores y campesinos, relaciones internacionales, ecologismo. El libro coge todas esas ideas políticas y las intenta reinterpretar desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, desde el punto de vista de la producción. Y entonces, pues el libro lo que consiste es en varios estudios de caso, digamos, que intentan llevar ese argumento hacia adelante. Hay un capítulo que habla más de cuestiones de energía, de carbón, y habla un poco del movimiento obrero, de nuclear, de pantanos y tal. Entonces, como mañana vamos a hablar de eso, hoy no. Hay un capítulo sobre Gibraltar, hay un capítulo sobre el Sáhara español y la cuestión de los fosfatos. El de Gibraltar, por cierto, tiene que ver con lucha antisubmarina durante la Guerra Fría, que es el siguiente libro que pretendo escribir. Hay varios capítulos. Yo aquí voy a intentar dar una pincelada sobre un capítulo sobre el nacionalcatolicismo. ¿Por qué? Porque me parece el más sorprendente o el más útil para la discusión. Y es que es sabido que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que era la institución científica por antonomasia durante el franquismo, pues tenía miembros del Opus Dei, José María Albareda sobre todo. Y entonces los historiadores han solido interpretar eso como, bueno, el Opus Dei, el catolicismo más rancio, influyó en las estructuras científicas del país. Con lo cual, como queríamos demostrar, no hubo ciencia propiamente en España. Es uno de los argumentos que hay. La otra manera de verlo es el catolicismo estaba detrás de las estructuras científicas, pero había una desconexión, digamos. Yo lo que intento hacer es lo contrario, es intentar entender cuál es la conexión interna entre el nacionalcatolicismo y las ciencias aplicadas, el CSIC en este caso. Y entonces le doy la vuelta a la historia y digo, no es que en el CSIC hubiera miembros del Opus Dei, es que en el Opus Dei había miembros del CSIC, o sea, la historia del Opus Dei no se entiende sin la historia del CSIC, tanto financieramente, porque lo pagó todo FISAC a través de los edificios, el arquitecto FISAC, de los edificios que él construía para el Consejo, sino ideológicamente, porque Albareda le susurró al oído palabras a Escrivá de Balaguer, que escribió en Camino. O sea, no fue el Espíritu Santo, sino que fueron pues gente con las que él se juntaba, que eran ingenieros y científicos. Entonces, ¿cuál es la conexión interna entre el nacionalcatolicismo y investigación aplicada? Facilísima de entender.
Hay un libro que se llama El concepto cristiano de la autarquía, publicado póstumamente en 1940, de un sacerdote que era físico también, Pérez del Pulgar, que lo dice simplemente, dice: un país como España, pequeño, en un contexto de competencia internacional, la única manera que tiene de tener recursos propios es la producción de sintéticos. O sea, la investigación científica para conseguir dejar de comprar petróleo, dejar de comprar caucho, etcétera, etcétera. Ese es el argumento. Y dice, entonces, ese es el argumento por la autarquía. Dice, la única manera que tiene un país como España de ser independiente políticamente, y por tanto, decía él, de instaurar la doctrina social de la Iglesia frente al materialismo capitalista y comunista, decía él, el único modo es ser económicamente independiente, y para ser económicamente independiente tenemos que investigar. Y ese es el nexo interno entre catolicismo e investigación científica. Insisto, muchos historiadores han aceptado eso, pero dicen, claro, es que son ciencias aplicadas solamente. Bueno, es que, de nuevo, no hay ciencia aplicada sin investigación teórica, es que no la hay. Entonces lo que hay que entender es, no ya ese diálogo ya está pasado, si hubo ciencia o no hubo ciencia, sí que la hubo. Lo que hay que ahora debatir es qué tipo de ciencia y qué tipo de conexiones tenían diferentes ciencias con diferentes ramas del poder político. Y eso es lo que intenta hacer el libro, pero se pueden hacer muchos más casos parecidos, casos que contradigan los que yo hago, pero yo quiero que el debate sea ese, digamos, y creo que es lo más interesante para todos. Creo que ese debate no es solo de historia de la ciencia, sino de historia política y de historia económica, porque la historia económica de España es muy buena, la historia industrial económica está mucho más desarrollada que otro tipo de historia, pero está muy escrita en un periodo de liberalizaciones y de privatizaciones. O sea, la SEAT, por ejemplo, de aquí de Barcelona, se inició con el INI, con el Instituto Nacional de Industria, y en 1980 se fue tanto Fiat, que tenía una pequeña participación, esto lo sabéis vosotros mejor que yo, o sea que tampoco, pero se fue tanto Fiat como el INI. Y, igual que pasó con la energía, igual que pasó con muchas otras cosas, inició un proceso, entre otras cosas, mandado por Europa, pero también con la total connivencia del Partido Socialista y luego del PP, pero los primeros 15 años del Partido Socialista, pues empezó un proceso de privatizaciones. Y entonces la SEAT ya desde 1986 es de Volkswagen y de otros grupos y tal y cual. Entonces la historia económica de España se escribió en esa época y se escribió dando por supuesto que ese era el modelo económico a seguir. Hoy en día, creo, después de las crisis, etcétera, etcétera, el paradigma neoliberal está un poquito más en cuestión, en España y en otros lugares. Y entonces es más fácil escribir historias económicas que tengan en cuenta ámbitos de producción nacionales. No solo la globalización como meta última e inevitable de la producción, sino que sea capaz de preguntar, no solo los historiadores, sino los ciudadanos, ¿hace falta un plan nacional de producción o no? Esa es una pregunta que en España poca gente se hace y que no hay que ser franquista para hacérsela. ¿Por qué? Porque en la Segunda República también se hacía. Es más, muchos de los planes de producción nacional del franquismo provienen, bueno, ya de antes, de la época incluso del regeneracionismo, Maura, Primo de Rivera, pero luego de la Segunda República, y van tal cual. O sea, el plan de pantanos, por ejemplo, los de hidroelectricidad no, pero los de regadío vienen tal cual de Primo de Rivera, Segunda República, franquismo. Entonces, lo que hay que preguntarse es qué sentido tiene qué función política tienen los planes de producción nacional, las estrategias de producción. Eso yo creo que es una pregunta que tanto la derecha como la izquierda se han dejado de hacer en España. ¿Por qué? Y aquí, pues como estamos en Barcelona y como estamos en los meses en los que estamos, pues hay que sacar el tema de la cosa. ¿Cuál es la nación? Cuando yo digo hace falta pensar en planes de producción nacional, uno me dirá, bueno, ¿y cuál es la nación, no? ¿Cuál es el sujeto político? En toda la historia del marxismo, el Estado-nación es
donde es el ámbito donde se produce la lucha de clases y donde se tiene que producir la revolución. Y esto es así tanto en Marx, como en Lenin, como en Gramsci, como en muchos otros hoy. Ayer estuve en la presentación de un libro que les recomiendo, de Santiago Armesilla, que se llama El marxismo y la cuestión nacional española, publicada por El Viejo Topo, y fue una discusión muy interesante porque una de las preguntas que se hacía era esa. Bueno, desde un punto de vista marxista, ¿cuál es el sujeto político? ¿Cuál es la nación-estado? Ya que estamos en la Fundación Cipriano García, pues me he estado leyendo estos días los textos que él tiene de 1970 sobre la cuestión nacional. Y él da por supuesto que el sujeto político, el Estado-nación, es Cataluña. Cataluña es un pueblo, bueno, él es conocido por eso, vamos, Cataluña es un pueblo, y entonces el movimiento nacional de liberación nacional en Cataluña lo ha llevado adelante hasta ahora, dice él, la burguesía. Dice él, claro, normal, muchos de los obreros venimos de fuera, entonces es normal que haya sido la burguesía quien ha llevado el movimiento nacional. Y dice él, pero nos tenemos que poner delante de la procesión. Eso dice, tiene que saber la burguesía catalana que estamos con ellos en esto, que no somos su enemigo. Y para que lo sepan, somos un enemigo en otras cosas, somos enemigos porque aquí es donde se va a producir la lucha de clases, en el ámbito catalán, pero no somos su enemigo en la liberación nacional. Es más, tiene que ser nuestra bandera, no la suya. Se pone delante de la procesión, no explica por qué, yo al menos lo que le he leído, no, él dice, Cataluña es un pueblo, eso es evidente para él. Bueno, ¿qué es? La pregunta es, y además es gracioso porque dice, reúne todas las condiciones para ser considerado un Estado-nación. Eso es Stalin. O sea, para Stalin hay una serie de condiciones para ser el Estado-nación. En el libro en la presentación del libro en el que yo estuve ayer, el autor, también citando a Stalin, dice, siguiendo estas condiciones para ser un Estado-nación, Cataluña no es un Estado-nación, es España. Entonces la discusión es muy bonita, más allá de Stalin, a mí lo que dijera Stalin, pero bueno, tiene su interés y tiene su importancia, pero ¿cuál es el sujeto político? ¿Cuál es la nación-estado? Si damos por supuesto que la nación-estado es donde ocurre la lucha de clases, ¿cuál es la nación-estado en España? A mí me parece que Cipriano García, o que mi padre es de aquí, de Barcelona, yo soy de madre salamanco-asturiana, y de padre de Barcelona, de aquí del Carrer de la Buquería. Él falleció hace un par de años inesperadamente y entonces pues estamos todavía recuperándonos, y el hombre pues era del PSUC en su juventud, era del Carrer de la Buquería, sus padres tenían las escolas Guimerá y era muy activo en asociaciones vecinales y tal, pero también pues lo típico, los cuadros de excursionistas y cosas de esas. Entonces yo con padre catalán y madre asturiana nací en Madrid y me crié en Sevilla. Yo soy, al contrario que muchos, yo soy un emigrante, yo nací en Madrid y me crié en Sevilla, pero medio emigrante de Cataluña a Andalucía. Y entonces, claro, mi padre, a lo largo de los años, pues, aunque él era de, pues eso, libertad, amnistía, estatuto de autonomía, a lo largo de los años, lo hablábamos muchas veces, ¿cuál es la razón por la que el Partido Socialista Unificat de Cataluña se escindió se separó del Partido Comunista Unificado de España? ¿Cuál es la razón? Es que a mí me cuesta, yo os lo pregunto aquí en serio, o sea, porque leyendo a Cipriano García me lo preguntaba, digo, ¿y por qué Cataluña es un pueblo? ¿Qué define un pueblo? Esa idea viene, y Stalin un poco se la tragó, viene del idealismo alemán, viene de Herder y de Hegel, y viene de la idea de que un pueblo es una lengua, y un pueblo es una cultura. Hoy en día esas cosas no se dicen, porque tienen reminiscencias pues bastante feas, pero más allá de esas justificaciones, ¿qué es lo que hace un sujeto político? A mí me parece que como no es la etnia y no es necesariamente la lengua, y además Cataluña pues tiene como mínimo dos, me parece que lo que hace un sujeto político es la historia. O sea, cuando decimos Estado-nación, estamos diciendo Estado. No estamos diciendo nación étnica, no estamos diciendo que salga del pueblo. El pueblo tiene una especie de... El pueblo es lo que Gustavo Bueno, que además es mi abuelo, a mucha honra, lo que Gustavo Bueno llamaba el mito de la cultura. Eso es lo que es el pueblo. Es el mito de que hay una cultura y que sopla a través del pueblo.
Eso es un mito que luego pues, se explotó mucho durante el nazismo, sobre todo, como sabéis. La voluntad de un pueblo y todas esas cosas son fórmulas que vienen de ahí. No, un pueblo no es una esencia que se manifiesta, un pueblo es un estado, es una historia, no tiene nada más, o sea, no hay nada que subyazca, no hay nada telúrico, ni primigénico, ni nada, es una comunidad política. Ya está, no es ni comunidad de sentimientos, ni de lengua, ni de todas esas cosas pueden venir, pero lo que es unas fronteras que se defienden militarmente y una base de relaciones comerciales. Entonces, si ya hay un Estado, ¿qué ventaja tiene para la izquierda empeñarse en luchar en crear otro? A mí me parece que es uno de los grandes debates que está abierto hoy en día en la izquierda en España. Tanto en Podemos como aquí en otros ámbitos, incluso que tienen que ver con el PSUC y con comisiones y con, o sea, bueno, acordaros de Paco Frutos, por ejemplo. O sea, es un debate que está ahora mismo abierto y que es fundamental tenerlo, me parece, porque la verdadera, o sea, hay un momento que va a haber que hacer autocrítica, me parece, las izquierdas españolas, y decir, oye, a ver si nos la han metido. A ver si por ponernos delante de la procesión lo que hemos hecho es pelearnos unos con otros. A ver si lo que se consiguió por vía del socialismo contra el Partido Comunista fue fragmentar a la izquierda nacional política. Esto hay textos muy bonitos de la oposición anticomunista al franquismo, que era la oposición subvencionada por Alemania y tal y cual, que son federalistas y que en principio da menos miedo varios partiditos que un partidazo. Esa era la lucha contra el PC en los 70 y creo que de ahí viene pues la historia que tenemos hoy en día, digamos. Eso es ya creo que el tercer punto polémico de la jornada. Vamos a por el siguiente. El siguiente tiene que ver justo con lo que te has dicho y me parece interesantísimo, con lo que has dicho antes de si es cierto porque aquí nada más entrar, por ejemplo, en esta sala, en el sótano, pues hay un texto sobre el franquismo. No sé si lo habéis visto, hay varios puños en alto y un texto sobre el franquismo que viene a dar una historia del franquismo, pues eso, que el franquismo subyugó a la clase obrera en la miseria durante 40 años, pero que luego se conquistó la libertad. A ver un momento, porque son dos cosas distintas, la miseria o la libertad, tú lo has dicho muy bien. Una de las cosas que hay que aceptar que ocurrió durante esa época fue la creación de una clase media. Esto, por ejemplo, Carrillo en sus memorias lo dice muy bien, dice, si es que, o sea, la creación de la clase media hace muy difícil que haya un sujeto revolucionario, es lo que Lenin llamaba la aristocracia proletaria, pero extendido a toda la nación, que es lo que ha pasado en el primer mundo, porque la producción proletaria esclava se ha exportado fuera. Entonces, el consumismo en términos... Va a salir un artículo mío hoy o mañana en CTXT, la revista esta con textos, y es sobre esto, sobre qué papel tuvieron los ingenieros en actuar de lo que Gramsci llamaba intelectuales orgánicos, en crear una hegemonía cultural y económica en España. Y uno de los papeles que tuvieron fue el consumismo, el fordismo, lo que los americanos llamaban el fordismo, que cada trabajador tenga dinero para comprarse un coche. Pues eso, el 600 y el pisito. Esa fue en gran parte la historia de la clase obrera española. Entonces no se puede presentar solo como una historia de miseria, sino que hay que entender qué tipo de papel político corresponde a la clase obrera, qué tipo de clase obrera ocurre, cómo la clase media fragmenta a la clase obrera, digamos. ¿Qué es la clase obrera hoy en día en la sociedad postindustrial? Esa es la pregunta difícil que hay que hacerse. Y enlaza con otra pregunta difícil, que es, este libro es sobre ingenieros, es sobre los tipos que hacían los planes, es también sobre científicos, pero es, digamos, sobre las élites. Y yo miro oposiciones, pero son oposiciones internas, más o menos. Son grupos de ingenieros contra otros grupos de ingenieros, grupos de poder contra otros grupos de poder, etc. Una cosa que miro poco es la oposición desde abajo,
los vectores ascendentes, digamos, desde el pueblo-nación en términos de Gramsci hasta el poder político. Y eso se puede hacer mucho mejor de lo que yo lo hago en el libro y espero que se vaya haciendo, etcétera. Pero creo que una pregunta muy interesante es ¿cuál fue el papel de hecho de la clase obrera en la transformación histórica de España? ¿Cuál fue el papel en la transformación de...? Y eso yo no estoy dando ninguna respuesta, esto porque también en el papel de la entrada se dice, pues eso, que gracias a la lucha de la clase obrera se hizo la transición, por ejemplo, a la democracia, a la libertad. Pero oye, lo que se pedía no era libertad, al menos en los 30, 40, 50 y 60. Lo que se pedía era pan. La frase de Lenin, ¿libertad para qué? O sea, sí se pedía libertad, pero lo que se pedía era la revolución. A partir de los 70 se empezó a pedir la libertad, porque ya no había manera de pedir la revolución, por el coche y el pisito, entre otras cosas. Y eso yo creo que hay que pensarlo también. Entonces, el eurocomunismo de Carrillo ya pide la libertad, claro, dice, bueno, o sea, claro, la libertad de prensa, y es una gran conquista, o sea, por supuesto que es una gran conquista, pero oye, que eso no era la izquierda la izquierda marxista de antes, vamos, que está muy bien que haya libertad, pero que, pues eso, que hay que hacer una historia del franquismo desde el punto de vista de la producción exige hacer una historia también de la oposición al franquismo desde el punto de vista de la producción. Eso es lo que quería decir. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Bé, doncs ara anem a fer una miqueta de debat. Podeu... Vinga, comencem? Sí. Bueno, has lanzado demasiados anzuelos para que no llegue aquí solo 2 horas. Bueno, yo voy a empezar contextualizando como ha hecho Gran Carlos contigo. Yo soy del 41, por lo tanto me he chupado todo el franquismo. Soy de comisiones, pero estuve contra los pactos de la Moncloa. Soy ingeniero y he estudiado especialmente la historia de la ingeniería industrial y me he leído tu libro. Lo que pasa es que me he leído este verano y como las neuronas vuelan y tengo el libro a 200 kilómetros, no recuerdo exactamente todas las notas que tomé mientras lo leía. En principio es un libro que me ha gustado, aunque no es un libro, sino que es un preámbulo y 5 o 6 estudios de caso, pero en conjunto queda muy bien como libro. Estoy bastante de acuerdo con las tesis generales y he aprendido cosas con los estudios de caso muy interesantes. ¿Empiezo por la crítica o empiezo por lo que me gusta? Bueno, estoy de acuerdo contigo en la puntilla que das al llamado ingenierismo. Para los que no estén en el ajo, el ingenierismo es una teoría inventada por los economistas gremiales que dicen que la autarquía es culpa de los ingenieros porque no sabían economía y que luego, cuando aparecieron ellos, entonces se empezó a planificar teniendo en cuenta el aspecto económico y tal. Estas tesis las inauguró un señor que se llamaba Alonso Murviedro en el año 84, ha tenido un montón de discípulos, pero luego hemos ido dándole la puntilla, por ejemplo, en la hermosa colección de libros, que has venido a hablar de tu libro, pero yo hablo de la colección de libros en la que he participado, Técnica e Ingeniería en España, de Manuel Silva, supongo que conoces, que ya lleva 3.000 páginas, justamente batallando por lo que tú decías, para mostrar que en España ha habido técnica e ingeniería en estos 300 o 400 años. Bueno, lo que iba, o sea, en principio estoy de acuerdo con que te cargues al ingenierismo y que pongas de manifiesto que efectivamente hubo una técnica con altibajos en este periodo. No estoy de acuerdo, pero esto nos llevaría muchísimo más lejos, en la dicotomía que haces entre ciencia básica y ciencia aplicada. La ingeniería es algo, no es ciencia aplicada, es otra cosa. Y unas veces tira la teoría, otras veces tira la práctica, como sabemos muy bien. En el Renacimiento tiran los ingenieros frente a unos científicos anquilosados, y es justamente los ingenieros renacentistas los que producen el Renacimiento y luego se dan la base de la revolución científica. Y en el siglo XVIII son los practicones que hacen la máquina de vapor y después vienen los físicos teóricos ajustando lo que han hecho. Es decir, que y en la actualidad son indistinguibles la ciencia y la técnica. Hasta hay gente que habla de tecnociencia, palabra que yo odio cordialmente. En cualquier caso, son dos tradiciones distintas que se han entrecruzado precisamente en los momentos más fecundos
la historia de la especie, por ejemplo, el Renacimiento, Revolución Científica e Iluminismo, y que en estos momentos son absolutamente indistinguibles. Bueno, entro a tu libro. He dicho que me ha gustado, pero creo que has tratado insuficientemente la ingeniería industrial. La ingeniería industrial es cuantitativamente la más importante del país, porque, bueno, solo había escuelas de ingenieros en Madrid y, en cambio, ingenieros de los otros pelajes, agrónomos, minas, caminos, etc. Pero en ingeniería industrial siempre ha habido tres: Barcelona, la más antigua, la única que ha sobrevivido; Bilbao, que nace a final del 19, y Madrid, que nace a principios del 20. Y, por lo tanto, el colectivo más importante de ingenieros es el industrial. Yo creo que lo has tratado insuficientemente. No tengo la vista de tu libro, pero me suena que al mirar la bibliografía veo que, por ejemplo, no has vaciado DINA, que es una fuente fundamental para conocer la mentalidad de los ingenieros desde que se fundó en los años 20. Y sus editoriales y lo que se lee entre líneas es una manera muy importante. Seguramente, cuando la leas, será más bien de ayuda a tus tesis, que no lo contrario. Pero habría matizaciones que sería interesante que hicieras, y como eres solo del 81, tienes tiempo de hacerlo. Bien, tenía más cosas, pero no quiero monopolizar, y en principio yo animo a los que están a que se compren el libro. Que lo lean, por lo menos. Es que no contra la editorial, pero bueno, que lo compren. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas y por las matizaciones. Totalmente de acuerdo en la primera. O sea, precisamente lo que intento hacer en el libro es romper la distinción entre ciencias teóricas y ciencias aplicadas, porque creo que a pesar de que entiendo el repelús que da la palabra tecnociencia, creo efectivamente que hoy en día son muy difíciles de separar, y sobre todo que no se puede tener una sin la otra, con lo cual mi argumento es precisamente: si hubo ciencia aplicada en España, tuvo que haber ciencia teórica, y la ingeniería es un ámbito intermedio. Javier Aracil, no sé si le suena, fue profesor mío en Sevilla, y es la crítica que me ha hecho justo esa. Dice, oye, que no, que hay que separar más. Sí, sí, yo he dejado el tema porque me parece más de suficiente enjundia como para no querer meterlo aquí. Lo tengo en un par de notas al pie de página, cuál es la teoría de la ciencia que yo manejo, que es la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, y qué relación hay dentro de esa teoría entre ciencia y tecnología. Pero en términos prácticos, lo importante es que no hay distinción hoy en día, no se puede tener una sin la otra. Vamos. Lo segundo, totalmente de acuerdo, hay muchísimas cosas que faltan en el libro. O sea, el libro no pretende ser una historia total de la producción, y aunque hablo de diferentes cuerpos de ingenieros, hablo más de los agrónomos y de los de caminos que de los industriales. Y de los industriales hablo algo, pero no hablo lo suficiente. Has hablado de cuerpos. Justamente la ingeniería industrial es la única en la cual los cuerpos tienen muy poca importancia. Claro, eso es precisamente por lo que he hablado más de los otros dos, porque los otros dos tienen una vinculación con las estructuras administrativas del Estado más directa. Los industriales tienen más que ver con la industria privada. Y entonces hablo, por ejemplo, aquí en Barcelona, Patricio Palomar, que fue uno de los grandes, pues hablo bastante de él, de su papel en el Instituto de Racionalización del Trabajo, etcétera. Pero hay que hacer mucho más. Una de las personas que está haciendo mucho más está aquí, es Jaume Valentines, y está haciéndolo además. Fui el presidente de su tesis. ¡Ah! ¡Se cualquiera! Pues eso, por suerte. Compren su libro también cuando aparezca. ¿Alguna cuestión más? A ver, yo venía ya con una pregunta clara que quería hacerla. Bueno, en primer lugar, el libro ya lo tengo, aunque no lo he leído, sencillamente porque no he tenido tiempo. Evidentemente me lo leeré. Y a raíz de la intervención de Lino, había una pregunta que quería hacer y aún tengo más ganas de hacerla. Se ha hablado de ciencia y tecnología, pero yo también parto de la base, mi carrera profesional, de haber hecho tecnología a base de decretos. Y me gustaría saber si suena
porque a lo mejor afectó a otros campos de lo que era la tecnología, el famoso, creo que se llamaba Decreto de Mínimos Industriales, de final de los 60, que por decreto ley, en la época de los López, cuando se quería industrializar y modernizar la industria española, hubo un decreto de mínimos industriales que obligaba en general a partir de ese momento a cualquier industria nueva, también la agroalimentaria, que es la que me afecta, a trabajar a partir de mínimos de producción. Es decir, ya, si ahora se puede legalizar una panadería con industria agraria, registro sanitario, con cualquier producción, hasta en la cocina de mi casa, en esa época se impidió. Es decir, ya te ha salido un comentario, es decir, se cargaron a los artesanos. Es decir, España era un país de producción artesanal y a raíz del decreto de mínimos industriales se cargaron todo lo que fue la artesanía. Pasó a ser ilegal. Entonces quería saber si te suena el tema, si ha pasado en otros aspectos que no únicamente en la agroindustria, y cómo se puede modernizar un país a base de decreto ley. Porque ya digo, empujó en ese momento al 30% de la producción española a la clandestinidad, a la economía sumergida. Sí, muy bien, pues ese es el tipo de argumentos que se utilizaban en aquella época para decir, no ver si es que el franquismo está ayudando al gran capital, a la concentración de capital forzosa. O sea, sí, perfecto. Yo eso no lo he estudiado en producción agroalimentaria, pero bueno, sí, en parte sí, pero no. He estudiado el arroz, el caso del arroz. Pero era un decreto de mínimos industriales. No, el decreto en concreto no lo he estudiado, pero las políticas, por ejemplo, en el caso del cemento, no del cemento, de la construcción, el objetivo era explícitamente eso, era acabar con la artesanía. O sea, se daba, por supuesto, el caso del decreto no lo he estudiado porque además la parte más económica del libro en términos de producción los años que miro suelen ser un poquito antes. En los años posteriores miro cosas de relaciones internacionales y tal, pero en el caso de la construcción el objetivo explícito era acabar con la artesanía e industrializar. ¿Por qué? Porque el modelo era el capitalismo fordista y taylorista. Y entonces es curioso de ver porque el argumento era que había que descualificar a los trabajadores, digamos, o sea, convertir a los artesanos en obreros, pero por su bien, porque en unas generaciones, pues su trabajo mecánico, es posible que estemos llegando a esas generaciones, su trabajo mecánico sería hecho por máquinas y entonces pues ellos podrían dedicarse ya a la realización espiritual, incluso pues ya si le dabas un toque nacional católico, cristiana, y a pensar en grandes pensamientos cristianos, pero que mientras tanto llegamos a ese momento, pues había que, la producción nacional exigía que se convirtieran en obreros a las órdenes del ingeniero. Yo precisamente lo que estudio en el libro es intentos activos de los ingenieros en convertirse ellos en los jefes de la producción industrial a nivel nacional. Y una de ellas es eso, otra de ellas son los sindicatos verticales, en el que toda la producción nacional está, pues eso, verticalmente dirigida por cúpulas de élites que al final son expertos y que políticos, pero detrás de quien le dice al político lo que tiene que hacer, digamos, o quien fue un resultado que es parecido al de otros países. La producción artesanal en Estados Unidos se destruyó totalmente, porque eso es lo que significa el capitalismo industrial, entre otras cosas. O sea, es curioso, Ramiro de Maeztu, por ejemplo, que es uno de los grandes, bueno, se convirtió en uno de los grandes ideólogos del franquismo, pero antes fue uno de los grandes ideólogos del tradicionalismo. Se convirtió, digo, porque lo convirtieron después de muerto, pero él en Inglaterra vivió 14 años y estaba asociado al movimiento guildista, que era un socialismo de gremios, pues eso, de artesanos. Pero llega un momento que dice que no, dice desde el nacionalcatolicismo, tiene un libro del 27 que se llama El sentido reverencial del dinero. Desde el nacionalcatolicismo tenemos que ponernos serios, esto no es la Edad Media, aquí no vamos a sobrevivir contra la Unión Soviética y contra Estados Unidos haciendo zapatos a mano, hay que industrializarse. Y entonces es una batalla explícita contra los artesanos, totalmente, pero es que esa batalla se ha llevado también en otros países y es, pues eso, ahora mismo está cambiando un poco la cosa,
con los quesos, con la cerveza, ¿cómo le llaman? Pues eso, la cerveza artesanal, por eso, pero eso es un porcentaje mínimo de la economía que afecta pues, a la economía hipster, a las clases medias más elevadas, que pueden permitirse productos hechos a mano frente a las manufacturas, pero eso es una industria de lujo. Lo que permite que vivan 7.000 millones en el planeta no es eso, es el capitalismo industrial. Lo permite con todos sus peligros, tanto a nivel social como a nivel ecológico. Pero claro, es que esa es la historia del siglo XX. Las contradicciones del capitalismo. Sí. Tengo dos. Espera, tengo dos. Primero y después tú. Primero tú. ¿Hacemos las dos estas? Bueno, vamos haciendo. No, vostè anava primer, no? Vinga, endavant. No, és broma, conya. Que justament anava en la línia del professor, diguem-ne, i el que acaba de plantejar ell, el tècnic, diguem-ne, l'enginyer, diguem-ne, que és aquest el tema. Llavors resultaria, com lo que decías tú de estamos delante de la procesión pero no sabemos quién nos viene detrás, porque al final lo que pasa, el que te la clava es el que no sabe si viene detrás o qué, ¿no? Llavors, estem en la línia... La meitat de la pregunta que faré jo ara ja l'has contestada, que no té raó de ser, és aquesta, els hipsters, tot això de la cervesa artesana, o sigui, però estem en la línia que qualsevol govern de la societat occidental, des d'entrar per avant, fins a arribar aquí on som ara, la idea serà aquesta, doncs, confondre la realitat, que els apunts que jo he pres, però no he llegit el llibre, i si he vingut és perquè hi havia aquesta mentalitat de que l'enginyer és el líder de la tecné, de la creativitat social, de l'avenç nacional, gramscianament parlant, que ho has explicat superbé. Jo tampoc no hi entenc tant, però m'ha anat molt bé el pentinant, diguem, el cantat de cap, saps? Però, i acabo, Clar, aquesta cosa que has dit d'en Herder alemany i en Stalin, això també va donar productes com el Bala, miro aquí perquè no s'hi sembla res, però és de l'època, vull dir que ho sona, no? Entens? Clar, en Stalin va sortir per allà i el Mussolini va sortir per aquí davall, i l'altre ja ni en parlo. I nosaltres que hem viscut en aquesta centralitat, diguem-ne, vertical de l'enginyeria, com a factòtum dels pantans, de l'Itàlia, les línies fèrrees, etc. Són producte d'això. I llavors ja està, ja ho has contestat, però ara demano jo. Et vull demanar, no? O ens demanaria. Com diu ell, això ja està així. Però clar, llavors com incidim, professor? Saps? Com fas el com magistral, el tècnic aquest? Perquè el concepte grec de tècnic, com sabem, o que és el treball de comissió, no treballa com ningú, per exemple, és que hi ha una idea, és el pictura poesia, tio, o és que sembla i és veritat. L'arreu, i acabo, això sí que és el que suposo que vull dir, perquè sembla que és meu i m'ha agradat, i m'ha agradat, i acabo, Gràcies. Molt bé. Això, la historiografia que tu deies, si no serveix com l'arreu de la percepció de la realitat, que és el que acabo de dir, no serveix res. Ho has reblat, diries, quan has acabat, no? Després el que ha dit el professor, que és veritat, la part aquesta, diguem-ne, de tecnologia, o de la tecnia, diguem-ne, aplicada, que va ser un boom, a Itàlia van ser els més meravellosos, feien un plàstic que semblava de 2 tonelades i l'aixecaves i pesava mitja, no arribava, entens? Que et saltava la mà, entens? Aquest tipus de coses, ¿no? Ya está. Vale, gracias. Esto y luego el otro. No tengo nada que añadir, vamos, son reflexiones. Hecho, sí. No? Sí. Dues qüestions, en castellano o en català? Como quieras. Una, com que ets filòsof, no? La tesi del teu llibre també m'ha fet pensar una mica en el concepte d'episteme de Foucault, no? De com un cos científic serveix a uns determinats poders polítics. Vull demanar si l'havies tingut en compte, no? Aquest concepte, no? Aquesta mena
de tecnodictadura, no? Que una mica potser servia també per disfressar la pobresa ideològica, no? Del règim, no? Vull dir que també era una manera, no? de suplir, no? Una mica aquesta pobresa ideològica que en canvi, per exemple, no va tenir el nazisme o altres tipus de dictadures, no? I justament també et volia demanar si el model franquista, no? D'aquesta tecnodictadura franquista, ha tingut equivalents, no? Perquè penso una mica en el cas d'Itàlia, no? Que potser podria tenir algun paral·lelisme, no sé si això ho has estudiat i si també és un fenomen propi dels règims autoritaris o s'ha donat també en països que no han passat per aquest tipus de règim o hi han passat sense tanta de forma més... Eren aquestes dues. Vale, gracias. Lo de Foucault es difícil, no voy a intentar dar una respuesta, pues sobre todo porque he pensado más en las relaciones con el concepto de biopolítica que con epistemes. Y hay muchas y tal, pero tampoco lo encuentro siempre útil, o sea, sí, depende, vamos. Tengo un artículo más o menos interpretando las cosas del libro, la tesis del libro en un libro que hay sobre Foucault y territorio y tal y cual en España, pero bueno, creo que es más interesante pasar a la segunda pregunta, que es sobre las conexiones con Italia. Hay muchísimas, claro, y por ejemplo el INI, el Instituto Nacional de Industria, se hizo en parte como el IRI. Se inspira, y eso tiene Elena San Román un libro muy bueno diciendo que sí, pero también se inspira en una tradición previa o paralela de nacionalismo económico en España desde la Primera Guerra Mundial. A mí lo que me parece interesante ahí es que tendemos a ver el franquismo, pues lo que has dicho, un régimen totalitario, entonces se agrupa entre esos regímenes. Pero eso es una visión de la política, pues desde el punto de vista, me parece un poco formal o jurídico, porque a la vez, o sea, totalmente de acuerdo, pero a la vez se puede agrupar al franquismo entre los países capitalistas. Y entonces ahí, pues bueno, y de hecho es lo que era, ¿no? En el bloque occidental contra la Unión Soviética, pues Estados Unidos abrazó al franquismo, y la diferencia grande entre la España franquista y la Italia de Mussolini son 30 años, ¿no? Algo así, que duró, bueno, sí, un poco más, 35, que duró el franquismo después de la caída de Mussolini. Entonces, ¿qué es lo que define a esa época? Pues sobre todo a partir de los 50, la inclusión en el bloque capitalista. ¿Alguna cuestión más? O bona, no? ¿Alguna cuestión más? La ciència és molt complexa, hi ha molts nivells de ciència. Jo tinc una formació d'història de la biologia. Aleshores, hi ha nivells del que tu en aquests moments estàs comentant que estan una mica fora. Per exemple, fa un parell de mesos va presentar una tesi magnífica sobre el paper de la teoria evolucionista, com la va gestionar el franquisme, com la van gestionar determinats sectors del franquisme per intentar moldejar una visió ideològica que encaixés l'evolucionisme amb el nacionalcatolicisme, amb Diane de Chardin, etc. Clar, aquest nivell de ciència està completament fora de la producció. Doncs aquí es poden parlar també d'altres elements com que si realment la política franquista va dificultar el desenvolupament d'aquesta àrea científica. Les àrees lligades a la producció segur que el franquisme va felicitar perquè ho necessitava per el desenvolupament del país. Però hi ha un altre nivell on hi ha més joc ideològic en el qual sí que va haver-hi enormes dificultats. Personatges importants de la ciència catalana com el Margalef va tenir unes dificultats enormes per poder progressar en el camp de la ciència. Només volia posar com una matizació, estan d'acord amb moltes coses. No, totalmente de acuerdo, y tendría que haber hecho yo la matización yo mismo porque es fundamental y la hago en el libro varias veces. Vamos, una de las cosas que intento hacer es, en vez de pensar estas cuestiones como
franquismo como un todo unitario y ciencia como un todo unitario es romper esas dos cosas, y decir que no, que el franquismo fue heterogéneo tanto en su composición como en su desarrollo en el tiempo, y ciencia no hay una ciencia, sino que hay muchas ciencias, incluso diferentes niveles dentro de diferentes disciplinas científicas y tal. El caso de la biología, la tesis de la que hablas es la de Clara Florensa, supongo, que estaba yo en el tribunal, por seguir con... y que es una tesis verdaderamente magnífica y que, claro, efectivamente, o sea, yo creo que ese es el caso más claro de que, o sea, el exilio de científicos y la represión afectó a todas las disciplinas, porque en principio no tenía que ver con el tema, sino con la posición política del autor en cuestión. Pero claro, yo lo que intento es ver a los que porque hay muchos historiadores que han hablado del exilio, pues bueno, pues fue una cosa muy única en España, muy espectacular y muy importante para entender la historia de la ciencia en España. Entonces, yo intento ver a los que se quedaron, qué pasó con los que se quedaron, ¿no? Y el caso de los biólogos evolucionistas, pues pasó que no hubo ninguno. Durante unos años no se podía hablar de eso. En las memorias... Los había callado. Exacto, en las memorias de José Antonio Valverde, que es un biólogo muy interesante, las memorias que tiene habla de su relación con José María Albareda, que era el tío listísimo. Albareda era, además de miembro del Opus y cura, era ciencias del suelo, de dafología y de farmacia. Y bueno, decía Valverde, es un tío que sabe mucho, pero que no se puede hablar de evolución. Y claro, Valverde, que era ecólogo,